En este tutorial vamos a revisar la implementación de una lista doblemente enlazada en Java. Recordemos que en las estructuras de datos el objetivo es almacenar información. Entonces lo que yo voy a tener, por ejemplo, es la necesidad de almacenar, por decir algo, unos pacientes. Voy a tener un objeto de información que va a ser un paciente que tiene una cédula y que tiene un nombre, por decir alguna cosa. Entonces, estos personajes, de los que yo voy a tener varios en mi programa, deben ser almacenados para poder organizarlos y para poder tener pues acceso a su información y algún tipo de orden que me permita acceder a esa información de formas predecibles. Hemos visto en otros tutoriales que se podría hacer utilizando arreglos. La desventaja de los arreglos es que tienen un tamaño fijo. Si yo defino mi arreglo para almacenar 10 pacientes, siempre voy a tener exactamente ese tamaño. Lo que vamos a implementar es una estructura de datos dinámica que permite que ese tamaño no sea definido, sino que crece y se reduce a medida que se vayan necesitando más pacientes o menos pacientes en el programa. Y esa estructura de datos dinámica es una lista doblemente enlazada. Lo primero que vamos a necesitar entonces es, bueno, ya dijimos que la clase paciente, pero para la implementación de la lista doblemente enlazada vamos a necesitar otro elemento, este recuadro gris que he sacado aquí, que lo vamos a llamar un nodo. Y este nodo va a contener a este paciente en su interior. Este nodito va a contener a los pacientes en su interior o a un solo paciente en su interior y va a tener unos elementos que le permiten enlazarse con otros nodos dentro de la estructura de datos. Entonces este elemento lo que va a tener es unos instrumentos que le permiten enlazarse con otros nodos para así formar una estructura de datos dinámica. Entonces aquí ya tengo dos cosas que voy a necesitar. La primera, el objeto de información como tal, que lo voy a llamar clase paciente, que es el que contiene específicamente la información que quiero almacenar. Y una clase nodo, que es que me va a funcionar como una envoltura para el paciente y que le va a permitir ligarse con otros nodos en la estructura de datos para así formar el orden que yo quiero. Este nodo que yo he pintado aquí entonces se va a producir a partir de esta clase nodo y esa clase nodo me va a permitir producir otros nodos para enlazarlos en mi lista. Entonces lo que yo tengo aquí, lo que he pintado aquí es una lista en la que cada uno de los nodos conoce la existencia del siguiente nodo en la lista. Esto que he pintado aquí es una lista simplemente enlazada, donde cada uno de los nodos conoce quién está después de sí. Entonces voy a necesitar mi clase paciente y voy a necesitar mi clase nodo. Ahora bien, estos nodos deben ser gestionados por un ente administrativo. Ese ente administrativo es el que yo voy a llamar específicamente la lista. Entonces, este personaje que he pintado acá en verde va a ser quien se encargue de gestionar estos nodos que por sí solos no podrían funcionar como una estructura de datos como tal. Esto que yo tengo acá entonces es mi elemento administrador de la lista. Y como elemento administrador, este elemento lo que va a requerir es algo que se llama una referencia a el primer nodo de la lista. Va a requerir una referencia al primer nodo de la lista. Entonces, a través de esta referencia, yo voy a saber siempre quién es el primer nodo de esa lista.
y a través de ello yo puedo ir navegando para obtener la información en el momento que así lo requiera. Entonces, por ejemplo, si este personaje, vamos a decir que se llama Luis, y este personaje de acá se llama John, y este personaje de acá se llama Lina, mi ente administrador o mi lista solamente requiere saber quién es el primero de la lista. De ahí para allá puedo implementar algoritmia que me retorne la información que yo quiera. Por ejemplo, si quisiera saber cuántos elementos hay en mi lista, podría empezar en el primer nodo, ir navegando nodo por nodo e ir contando cuántos pasos he dado. Cuando llegue al final, pues simplemente voy a tener el número de nodos por los que pasé. Entonces yo empezaría a preguntarle, por ejemplo, al nodo que contiene a Luis, preguntarle quién sigue, y ese nodo me va a responder que quien sigue es el nodo que contiene a John. Cuando llego a John, y ya he incrementado en uno mi variable, entonces voy a decirle, voy a preguntarle el nodo que contiene a John, voy a preguntarle qué nodo sigue, y él me va a responder que sigue el nodo que contiene a Lina. Cuando llegue a Lina o al nodo que contiene a Lina y le pregunte quién sigue, él me va a responder que ya no sigue nadie. Entonces de esa manera yo puedo ir navegando por los elementos de mi lista y saber cuántos elementos hay. Si quisiera devolver la información, por ejemplo, del segundo elemento, entonces empezaría en el primer nodo, le preguntaría quién sigue, y cuando llegue a este nodo simplemente extraigo la información de él, pero todo lo hago arrancando desde el primer nodo. Entonces esto es la implementación de una lista simplemente enlazada, y aquí me hace falta entonces que voy a necesitar también mi clase lista, que es este ente administrativo de acá. Una desventaja que tiene esta implementación es que si por alguna razón yo estoy parado sobre el nodo que contiene a Lina y deseo devolverme o deseo saber quién está antes de ella, pues no lo voy a poder hacer, porque Lina no sabe quién está antes. John sabe que después está Lina, pero Lina no sabe quién está antes de ella. Entonces para eso se utiliza una lista doblemente enlazada, donde cada uno de los nodos tiene también conocimiento de quién es el nodo predecesor o quién está antes de él. Entonces voy a tener aquí que cada nodo tiene también un enlace al elemento anterior de la lista, y el primer nodo también va a tener ese enlace, simplemente que en el caso del primer nodo pues ese enlace apuntaría a nada, igual que el enlace final del último nodo apuntaría a nada. Esto es una lista doblemente enlazada y es abierta. Cada nodo conoce quién está antes y quién está después. Antes del primero no hay nadie, después del último no hay nadie. Ahora, por facilidad en la programación o por necesidad de la programación, estos enlaces se nombran para poder hacer referencia a ellos. Entonces yo voy a decir que este es el siguiente nodo, este es el siguiente nodo, y este es el siguiente nodo, y este es el anterior nodo, este es el anterior nodo, y este es el anterior nodo. Entonces yo ahí tengo unos nombres que son los que voy a utilizar en mi programa para poder hacer referencia a estos enlaces cuando estoy implementando mi lista. Entonces tengo aquí una lista doblemente enlazada abierta. Si yo quisiera que fuera circular, pues simplemente el enlace anterior del primer nodo debería apuntar acá al último nodo, y el enlace siguiente del último nodo debería apuntar a el primer nodo, y eso me daría me haría la lista circular. Vamos a mirar entonces cómo implementaríamos en Java esto que tengo aquí. Ya sabemos que hay por lo menos tres clases: mi objeto de información, lo que yo quiero almacenar, el nodo, que es el que se encarga de ligarse con otros nodos, y un ente administrativo, que es quien se encarga de gestionar todos estos nodos y decirles qué hacer. Vamos a implementar toda la algoritmia para llevar a cabo esto.
Por ejemplo, este ente administrativo podría tener una variable adicional para guardar la cantidad de personas que tiene en la lista. Si yo quisiera saber cuántos pacientes hay, me tocaría arrancar en el primer nodo e ir contando cada vez que me soliciten esa información. Entonces vamos a mirar ahorita cómo implementamos ese algoritmo. Bien, entonces yo me he creado acá en Java NetBeans 7.0, he creado un proyecto del tipo Windows Form. Nosotros nos acordamos cómo crearlo en el canal de un tutorial, cómo crear ese proyecto. Entonces he creado un proyecto Windows Form que tiene una ventana principal y voy a implementar esta estructura que tengo acá. Necesito entonces, para empezar mi clase paciente, y voy a decirle entonces aquí que me cree la nueva clase Java Class, mi clase paciente, que va a ser el objeto de información como tal. Ya habíamos dicho entonces que esta clase paciente tiene, voy a definir como un entero la cédula y un string para el nombre. Entonces este es el objeto a partir del cual voy a crear los pacientes que voy a almacenar. Voy a definir un constructor para la clase. Recordemos que los constructores son elementos que me permiten inicializar los campos internos de la clase. Entonces esto me recibe la cédula y esto me recibe un nombre. E inicializo los campos de la clase. Recordemos que este es el campo y este es el parámetro que viene en el constructor. Este es el campo y este es el parámetro que viene en el constructor. Entonces podríamos documentar esto aquí. Este es el constructor de la clase. Y voy a hacer también entonces el encapsulamiento de estos campos. Entonces voy a darle aquí clic derecho, refactor, y voy a darle encapsular campos. Voy a crear todos los métodos y le doy refactor. Y ahí me han quedado entonces los elementos que me encapsulan esos campos. Y ahí queda mi lista, ahí queda lista ya mi clase paciente. Entonces tengo acá este elemento interno. Necesito construirme también los nodos. Entonces voy a decir acá que me construya o que me cree una nueva clase que la voy a llamar, esta es una clase, el nodo y entonces esta clase necesita primero un objeto creado a partir de la clase paciente, que es el que permite almacenar el paciente dentro del nodo. Recordemos que el recuadro gris es el nodo y que dentro del nodo está el paciente. Entonces lo defino como una variable de campo del nodo y debe ser del tipo clase paciente. Pero además de ello, cada uno de estos nodos tiene dos enlaces. El enlace al siguiente nodo y el enlace al nodo anterior. Estos enlaces apuntan a elementos que también son nodos. Esta flecha que sale aquí apunta a elementos que también son nodos. No debo confundirme y decir que esto apunta a paciente. Si apuntara a paciente, apuntaría a este campo interno y no es lo que sucede ahí. La flecha apunta al nodo como tal. Entonces esta flecha debe ser del tipo de elemento al cual apunto. Como apunta a un nodo, esa flecha es del tipo nodo. Entonces voy a darle acá que tengo una variable que es del mismo tipo clase nodo y que la voy a llamar anterior nodo. Y tengo otra variable de campo que es del mismo clase nodo, que es el siguiente nodo. Estas variables deben ser del tipo nodo porque apuntan a nodos. Fijémonos que aquí tenemos algo que se llaman las clases autorreferenciadas. Entonces,
estoy definiendo la clase nodo que dentro contiene elementos que son del tipo clase nodo. Voy a definir el constructor para ese nodo. Voy a decirle aquí, cuando yo quiero construir un nodo, cuando un nodo se va a construir, voy a decirle que me guarde de una vez o que me lo construya con un paciente dentro. Entonces voy a decirle acá que en el constructor voy a pasarle de la clase paciente el paciente que quiero almacenar. Y aquí entonces inicializo el campo con ese paciente. Y ahí entonces tendría listo ese elemento que me hace de nodo o los campos de ese elemento. Ahora bien, este elemento o este nodo necesita tener unas funciones específicas o unos métodos específicos. Hablábamos ahorita que si yo quiero navegar desde el primer nodo e ir avanzando por cada uno de los nodos para realizar alguna operación como contar los elementos u obtener la información de un elemento en particular, entonces necesito alguna forma de preguntarle a este nodo quién sigue, o preguntarle a este nodo quién sigue, o preguntarle a este nodo quién sigue. Entonces lo que voy a hacer es implementar un método que voy a llamar, vamos a mirar por qué pongo esto, que lo voy a llamar getSiguienteNodo. Entonces ese elemento lo que va a hacer es retornarme quién es el siguiente nodo después del nodo al que le estoy preguntando. Y lo único que necesito hacer aquí entonces es decirle que me retorne este campo. Entonces el tipo de retorno es clase nodo porque esto me va a decir qué nodo es el que sigue. Y esa información la tengo almacenada en este campo. Entonces vamos a documentar esto y voy a poner aquí que esto me retorna cuál es el nodo siguiente a este nodo. De la misma forma voy a tener el get anterior nodo. Y aquí tengo entonces que retorno el nodo anterior. Este elemento retorna cuál es el nodo anterior a este nodo. Entonces ahí tengo cómo preguntarle a un elemento quién es el siguiente. Pero también necesito de alguna manera decirle a cada nodo quién es el siguiente y quién va a ser su anterior. Cuando llega un nodo nuevo a adicionarse aquí a la lista, este nodo no sabe quién está antes y quién va a estar después. Entonces, de alguna manera, este ente administrativo que yo tengo acá, este personaje que yo tengo acá, de alguna manera debe ser capaz de informarle a este nodo a quién se debe enlazar. Este es el anterior nodo. Entonces, este ente administrativo deberá poder decirle a este nuevo nodo de alguna manera quién es su nodo anterior y quién es su nodo siguiente. Entonces el nodo requiere un par de métodos que me permiten especificar a quién se enlaza. Entonces voy a llamar a ese métodos, voy a decirle aquí public void y lo voy a llamar simplemente enlazar siguiente. Este método va a necesitar como parámetro quién es el siguiente con el que me voy a enlazar. Y como el siguiente también es un nodo, este parámetro debe ser de clase nodo. Y aquí lo que le voy a decir simplemente es que dis.siguienteNodo es igual a siguiente nodo. Es decir, guardo en este campo quién es mi siguiente nodo. Y eso me hace el enlace.
Entonces esto lo que hace es enlaza el nodo actual con el nodo especificado, ¿cierto? Y esto me recibe unos parámetros que vamos a mirar ahorita.